Mixtele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Bienvenidos a nuestro programa de todos los miércoles, Camina con Meg, en Retos Femeninos, en este gozo en lo particular que me llena el alma de poder compartir contigo temas de interés. Cualquier herramienta que haga que hoy sea un mejor día para ti es como nuestra misión y nuestra meta. Cada una de mis compañeras buscamos las formas, los temas, todo lo que te sume. Hoy más que nunca necesitamos eso, así en muy corto, tips, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando me estoy sintiendo así? Bueno, el tema de hoy es bien interesante porque, a ver, estamos atravesando por los sinsentidos de una pandemia, eso es un hecho. Algunos días estamos ensimismados, tristes, sin contacto físico, o bien nos estamos sintiendo que no tenemos nadie que nos pueda contener. Esto que hoy sí necesitamos. Y nos llegan pensamientos como, ¿para qué? ¿Tanto para qué? ¿Y de eso se trata estar vivo? Me pregunto. O empiezo en la parte de la víctima, ¿por qué a mí? Si nos damos un buen tiempo, con estas preguntas pueden surgir cosas de valor, porque nos llevan a reflexiones profundas. Y entonces una de ellas es cuestionarnos a qué venimos. ¿Cuál es el valor de la existencia misma? La otra mirada, una mirada que me lleve a ver qué necesito cambiar hoy, a dónde puedo poner esta mirada que en vez de que me dé para abajo, me dé para arriba. Hoy el programa de hoy se llama Sí a la vida, a pesar de todo, que es un tema extraordinario. Y mi invitado es un especialista extraordinario que, bueno, nos dará respuestas. Te quiero decir quién es. Eliseo Zamudio es un especialista. Es psicólogo con especialidad en logoterapia y una maestría en conciencia plena que es mindfulness. Theta Healer Masters, Certificate of Science, Health Your Life Teacher, además Reiki Master, un estudiante incansable de desarrollo humano, de psicología positiva y metafísica por muchos años. Me encantó porque puso mi pasión, el acompañamiento terapéutico. Realiza cursos, talleres, pláticas y sesiones individuales. Está convencido de que está aquí para disfrutar la experiencia humana. Y me encantó una frase que me compartió que dice, te invito a que juntos nos bebamos de un solo trago el azul del cielo. Pues este es mi invitado y te doy la bienvenida, Eliseo, con muchísimo gusto de tenerte en este programa que de verdad hoy en día tanto necesitamos, especialistas que nos digan cómo le hacemos, cómo le puedo decir sí a la vida a pesar de todo. Bienvenido. Muchas gracias, Meg. Me siento muy, muy honrado de estar aquí contigo y también, bueno, honrado de cada una de las personas que te sigue y que nos escucha y nos ven el día de hoy, que me permitan entrar también ahí en sus casas, en sus aparatos celulares, donde sea que nos estén siguiendo. Gracias a Dios, ahora se conectan de tantas maneras que es extraordinario. Y a la hora que quieren también, en vivo o diferido, está excelente. A ver, Eliseo, me gustaría empezar porque el programa dice, ¿cómo le puedo decirle sí a la vida a pesar de todo? A pesar de todo, porque hoy es todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, pareciera muy sencillo, realmente cuando leías todo lo que he estudiado, todo lo que he estado haciendo, yo decía, Dios mío, o sea, ahí ya está hablando de mis necesidades, ¿no? O sea, obviamente estoy hablando de desarrollarme, mi necesidad de desarrollarme a mí, de encontrarme a mí. Yo creo, como lo creía Víctor Frank, aquí vamos a hablar mucho de logoterapia. Logoterapia es la psicoterapia desarrollada por Víctor Frank, que fue un médico
judío, que le toca vivir en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él era médico, psiquiatra, psicoanalista, judío, y le toca estar en 5 campos de concentración durante 3 años y medio. Y es justamente en los campos de concentración donde desarrolla toda esta psicoterapia, la logoterapia, cuyo nombre es la psicoterapia que se basa en el sentido de vida. El nombre logo, que es sentido, terapia, es la terapia o la curación a través del sentido. Entonces, él veía la vida como un gran regalo, ¿no? Inclusive, imagínate lo fuerte que ha de ser estar en un campo de concentración. Claro. ¿No? Él estuvo por ahí en 5, o sea, donde le quitaron de todo. Él hablaba de que le quitaron todo, o sea, le llegaron a quitar, o sea, cuando hablaba de que no entendía de repente al ser humano cómo podían quitarle todo, decía, hasta el vello corporal le quitaron. Sí, ¿No? O sea, bueno. las pertenencias, obviamente la ropa, todo, pero decía desde el vello corporal le quitaron. Eso él le llamó la existencia desnuda. Claro. ¿No? Y a pesar de todo sigo siendo un ser humano. A ver, yo creo que en este libro de él, que es extraordinario, ¿no? Que nos explica, hay una parte que es, estoy inmerso, y quiero hacer un poco esta analogía, estamos inmersos en un sinsentido, que es una pandemia, que evidentemente es gozosa comparada a un campo de concentración. Claro. Pero de alguna manera, hoy, ¿cómo puedo, desde esta terapia, ¿no? De la logoterapia, cómo puedo atender este vacío emocional? Porque está habiendo un gran vacío emocional, Eliseo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo llego ahí? ¿Qué hago? Claro, mira, pueden ser varias maneras, pero lo primero que me gustaría hacer es decir qué gran reflexión haces cuando hablas de los sinsentidos que estamos viviendo en esta pandemia, porque realmente es algo que no nos hace sentido a nadie, como pudiera, y no quiero para nada comparar una tragedia con otra. Yo creo que la pérdida de una vida ya es suficiente tragedia como para andar discutiendo si un holocausto es mayor tragedia que una pandemia. A final de cuentas sigue siendo una tragedia el perder una vida. Pero en esta parte del sinsentido, Víctor Frank decía, ¿no? Y esto es como introduciendo hacia cómo encontrarle un sentido, me pudieron quitar absolutamente todo, ¿no? Le quitaron la ropa, le quitaron posesiones, le quitaron hasta el vello corporal. Lo único que no le pudieron quitar, o lo único que no le pudieron arrebatar, esas eran las palabras que él utilizaba, es la manera en la que él decidía cómo enfrentar esa situación, ¿no? Estamos hablando como la actitud. Totalmente. Como ante el día, ¿cuál es la actitud con la que puedo tomar hoy esta experiencia? Correcto. ¿Cómo quiero yo responder a esto que me está pidiendo la vida el día de hoy? O sea, y él también decía mucho, estamos acostumbrados a pedirle a la vida. Y dice, no, la vida te pide todos los días. Claro. Todos los días te está pidiendo que tú reacciones de ciertas maneras para alcanzar algo. Y entonces, yo sé que, y esto suena un poquito a Cocowashi, ¿no? Y no va para nada por ahí, es muchísimo más profundo. Es cuando dice él que lo único que no le pudieron arrebatar es su decisión. Él está hablando ahí de la humanidad. Es decir, lo que nos hace ser humanos es que tú puedes elegir. Siempre te va a estar hablando de una elección. Y nos dice, y esto es lo que nos diferencia de los animales, nuestras elecciones. A veces elegir, Eliseo, como que hay una tendencia aprendida de victimez. Ajá. ¿No? Voy a hablar en este momento, aquí y ahora. Hay como, ¿por qué a mí? Y esa es una muy mala pregunta, a mis ojos. O sea, porque el por qué para mí me hace sentir indefenso. ¿Para qué? Creo que la pregunta correcta sería ¿para qué? Cada uno, y yo creo que en tu terapia y en tus sesiones y en tus clases, seguramente estás viendo cómo cada uno hacemos procesos diferentes
porque es un viaje adentro. La circunstancia es idéntica para todos, pero la respuesta no necesariamente está siendo de la misma manera. Y aquí mi pregunta, ¿hacerme responsable de lo que sea que sucede es una clave? Es totalmente la clave. De hecho, Víctor Frank lo planteaba como el binomio de la libertad-responsabilidad. Y entonces él decía que se había malentendido la libertad que tiene el ser humano y que se estaba yendo hacia el libertinaje. Y entonces él ponía el siguiente ejemplo que a mí me encanta para decir por qué hablaba tanto de la libertad responsable. Él decía que así como en la costa este de Estados Unidos está la Estatua de la Libertad, ¿no? Dándole la bienvenida a todos los migrantes que llegaban en aquel entonces. Yo creo que se volvería a morir Víctor Frank si viera lo que está pasando ahora con toda la migración. Él decía que en la costa oeste debería de haber una estatua de la responsabilidad. Ah, wow. Claro. Porque la responsabilidad es la clave para poder vivir una libertad responsable, sabiendo que como seres humanos siempre tiene una afectación. Lo que yo estoy haciendo tiene un impacto en alguien más. Libertad podemos ponerlo como tu capacidad de decidir. O hago un mal día o hago un gran día, a pesar de. Así es. O sea, podríamos empezar, ¿cómo puedo decirle sí? Aquí hay una clave, la primera. En esta libertad también está la decisión de a ver a dónde voy, claro, con esto que está pasando. Porque aquí hay también algo, el sufrimiento que se está viviendo es por pérdidas mayores, muy cercanas. Hay gente que ha perdido hermanos, hijos, esposos, porque la misma pandemia ha traído como otras complicaciones y no necesariamente es la pandemia, a lo mejor le dio un infarto, o sea, como que esta tensión, incertidumbre, miedo, también está haciendo otros estragos. Entonces, ante la pérdida de cosas muy sustanciales que le dan sentido a la vida, que son las relaciones, ¿cómo desde ahí me acerco, Eliseo? ¿Cómo me acerco a vivirlas? ¿Cómo me acerco a trabajarlas? Logoterapéuticamente, de hecho es impresionante cómo tus preguntas caen exactamente en el quehacer de la logoterapia. Muchas gracias por ello. Logoterapéuticamente, Víctor Frank te hablaba de una triada trágica, ¿no? Y entonces te decía que había 3 cosas que el ser humano iba a vivir sí o sí: el sufrimiento, la culpa y la muerte. Y a estos 3 le hablaba de la triada trágica. Es algo que irremediablemente, y lo trágico venía por lo irremediable, ¿no? Sin embargo, a él también hablaba de la triada del optimismo, ¿no? Cómo poder enfrentar cada una de estas cosas. Y la respuesta tendrá que ver con un para qué. De nuevo, tratando de encontrarle sentido a esto que estamos viviendo. Y él te decía que el sufrimiento tenía que ver con un servicio, con el poner el servicio a los demás, algo, ¿no? Un ejemplo que pudiera ser y me ha tocado ver esto. Yo participo en una asociación que se llama De Cristal y de Roca, donde damos acompañamiento psicológico a personas de bajos recursos, y la dueña, la directora, quien hace toda esta asociación, es una logoterapeuta también, pero creo que ejemplifica perfecto lo que voy a decir. Cuando tú tienes un sufrimiento tan grande al cual es imposible encontrarle un sentido, el ejemplo más palpable que puedo ver en esto es la pérdida de un hijo. Es un dolor tan grande que ni siquiera tiene nombre. Ajá. ¿No? O sea, hay huérfanos, hay viudos, pero no existe la palabra para un padre que pierde un hijo. Y muchas veces este dolor, este sufrimiento que tienen, la única manera que tienen de superarlo es de ponerlo al servicio de los demás. Ese dolor. Es decir, estamos en esta sensación de vacío emocional. Pero siendo francos, Eliseo, si yo no tengo nada dentro,
Si yo no hago algo con mi adentro, es como si me pides en este momento 10 millones de pesos y te puedo decir en la bolsa no los traigo, porque Correcto. no tengo cómo dártelos. O sea, aquí es casi también hablando como de una energía, no hay con qué. Entonces, el paso a pasito, porque sé que este programa posiblemente le está llegando hoy a alguien que se siente así, un poco derrotado, como sin sentido, como que voltea y dice, que le ayude a quién, ¿de qué me habla? Si apenas puedo con mi alma, ¿no? Claro. O sea, por eso es, a ver, hay que ponerle atención a estos momentos y cómo empezar, cómo a salir un poquito para entonces irme a voltear a ver al otro. Ok. Fíjate que me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque, digo, pongo este ejemplo, Sí, sí. o sea, y que es como muy palpable, pero no todo tiene que ser de esa manera. Lo importante aquí cuando decimos es en ponerlo al servicio, es darnos cuenta que todos estamos de alguna manera conectados y entonces todos se pueden beneficiar de algo. Y hay veces que te tienes que forzar para algo. Voy a poner el ejemplo. Eh, el siguiente ejemplo. No sé si alguna vez has hecho este ejercicio que yo recomiendo a la gente que lo haga. Ahorita no se puede hacer mucho porque espero que todos estén guardando sana distancia en casa y que estén por ahí. Pero si fuera un día que no fuera en pandemia, yo les diría, sale el día de hoy y ponte la siguiente tarea. Le voy a sonreír a toda persona con la que me encuentre. Oye, espérame, Eliseo, espérame. Empecemos en casa. En casa, O claro, sea, primero. porque a lo mejor no salgo, pero traigo el ceño fruncido desde que Dios a santo amanece, enojado con la vida, enojado con los nos, en vez de con los sí, asociarme con los sí, lo que sí, que yo les digo mucho también a mis alumnos, a ver, voltea a ver en dónde estás parado. Claro, Porque si no apreciamos, nunca es suficiente. claro. Y nunca va a ser suficiente porque, pero por ese mismo vacío que tú tienes, ¿no? Que él le llamaba a Víctor Frank el vacío existencial. Él te decía que el vacío existencial, fíjate, estamos hablando que eso lo escribió por ahí de los años 50 del siglo pasado. El día de hoy estaría esto todavía muy fuerte. Él te hablaba del vacío por la falta de tradiciones. Él decía, a diferencia de los animales, nosotros los seres humanos vamos decidiendo y una gran guía son las tradiciones, ¿no? Y entonces cada vez las vamos perdiendo más. Y A las ver, vamos... explícanos las tradiciones en este caso. ¿Cuáles serían? En este caso sería, es el respeto a los padres, el respeto a los abuelos, a los adultos mayores, casarse. Ojo, no estoy diciendo que tienes que casar, ¿no? O sea, pero son tradiciones que de alguna manera te van dando una guía. ¿Por qué? Lo voy a poner así, Meg. En 1950 no había un cuestionamiento de si te ibas a casar o no te ibas a casar. No, era un hecho, Era un hecho, era un hecho, claro. Y ¿no? también vas a tener hijos, también era indudable. Claro. El día de hoy, ante el de no sé si me voy a casar, pero si vivir en unión libre, pero si tener hijos, pero no tener hijos, pero si abortar, pero si tal, ¿verdad? Ninguno de estos es ni bueno ni malo. Ajá. Pero ante toda esta falta de guía, el ser humano se empieza a sentir ansioso y empieza a sentir este vacío, porque no va a haber algo que le llene. Antes era como muy claro, te casabas, tenías hijos, tenías un estilo de vida y entonces ibas a ir logrando algo. Ujú. Cada vez que se pierden las tradiciones, estás perdiendo una guía, estás perdiendo ese que te está diciendo, estás haciendo las cosas bien. Posiblemente, a ver, Eliseo, porque es real. Tenemos muchos adolescentes y tenemos gente, yo tengo por ahí, pues sí, gente que se ha suicidado, muy joven, por por este no saber ni siquiera definirse a sí mismo. Eh, Es, m- en esta posibilidad de libertad de escoger, ahora hay un menú tan amplio que entonces ya te empachas. te empachas y te causa este vacío y Y este estrés. esencial, este estrés. Lo voy Ok, a poner así y quiero ser muy claro. Para nada voy a decir algo en contra de la comunidad. Soy súper pro diversidad, pero claro, este ejemplo nos puede ayuda. ayudar. Eh,
hace 50 años no era, la homosexualidad ha existido siempre, pero hace 50, 60 años no era posible llevar una vida abiertamente homosexual. Claro. Tuvo que llegar esa posibilidad para que alguien pudiera decir, ok, quizá tengo que empezar a decidir si soy gay o no soy gay. ¿No? Ojo, de nuevo, o sea, no quiero que la gente se reprima, no quiero para nada es eso. Solamente quiero que vean lo que está viviendo nuestra juventud y nuestros adolescentes ante la N opción, Posibilidades. ¿no? Luego, en algún momento existía el transvestismo, ¿no? Que era un hombre que se viste de mujer o una mujer que se viste de hombre, ¿no? Lo cual evolucionó a ser transgénero. No, perdón, transexual creo que es cuando es la parte de la vestimenta. Se puede operar también el día de hoy. No, o sea, si nos metemos ahí es interminable, porque ahora hasta todas las sílabas, o todos los nombres que tienen, es una lista interminable de posibilidades. Claro, y llegamos al punto en el que están ahora los no binarios, ¿no? Que te dicen es que hay días que me identifico como mujer, hay días que me identifico como hombre. Y entonces yo soy no binario y entonces refiérete a mí con la terminación E. Por ejemplo, tendríamos que decir bienvenida, bienvenido, bienvenide, ¿no? Para no encasillarlo. Todo eso yo no digo que esté mal para nada y no quiero de verdad que se vaya por ahí porque puede ser muy polémico esto. No va por ahí, para nada lo critico y yo creo que cada uno vive su experiencia. Lo que estoy diciendo es ante la posibilidad tan amplia que hay el día de hoy, causa angustia. Ok, a ver, entonces, ante todas estas posibilidades, digamos, para regresar un poco al buen lugar, ¿a qué le tengo que poner atención? Yo te diría a lo que sí es posible. Y eso es la logoterapia. Cuando decimos sí a la vida a pesar de todo, nos estamos refiriendo sí a lo que es posible porque siempre hay una posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué sería voltear? Ok, estoy en esta sensación de soledad, de sinsentido, de vacío emocional. ¿A dónde? ¿Qué miro? ¿Qué miro? Yo lo primero que haría, o un ejercicio que haría en una sesión logoterapéutica sería vamos a hacer un listado de lo que sí tienes. O sea, cuando tú estás en este estado, voy a pensar de nuevo, un adolescente que está definiendo su identidad sexual en este momento y dice, me siento abrumado ante todo eso. Ok, todo eso es lo que no sabes o lo que no tienes. Lo que no tenemos o lo que no podemos alcanzar, no lo dicen y lo tenemos clarísimo. Pero hay tantas cosas que sí tienes, ¿no? Y entonces, ¿tienes el amor de tus padres? Sí. Ok, ¿necesitas definir tu identidad sexual para disfrutar del amor de tus padres? No. Ok. ¿Qué tienes? ¿Tienes amigos? Sí, que tengo uno nada más. Ok, tienes un amigo. Vamos a enfocarnos en ese amigo. Voy a pensarlo en esto que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Sí, claro, vamos ahí. Que me dice, estoy ya harto del encierro, que espero que sí mucha gente esté en su casa, de verdad. Por favor, quédense en casa para que todos estemos bien. Estoy harto de este encierro, no puedo salir, vivo solo, no tengo cómo convivir. Ok, ¿qué sí tienes? ¿No? Y yo le digo, ¿tienes una computadora? Sí. ¿Tienes acceso a Zoom? Sí. Ok, organízate una videollamada con alguien, con un amigo, con un grupo de amigos, ¿no? Porque eso es lo que sí tienes actualmente. No vas a enfocar tu mente en lo que no tienes, sino en lo que sí tienes. Hay una conferencia muy famosa de una logoterapeuta argentina, que me encanta porque su libro creo que se llama Lo Posible, lo que es posible, ¿no? Y hace mucho énfasis en esto. Y en la conferencia que daba la logoterapeuta decía, y me dicen, y es que he hecho hasta lo imposible y no sucedió. Dice, y ahí está la fregadera. Claro, No la palabra misma. Ajá. Hay que hacer lo posible, ¿no? Y me encanta porque de repente se nos olvida aquello que sí es posible. Y dentro de esta pandemia hay tantas cosas que sí son posibles. Creo que también tenemos que ponerle foco, porque nos está dando este tiempo. Yo creo que como humanidad nunca lo habíamos tenido, para reinventarme. Correcto. Entonces, si de antes de la pandemia yo ya venía con un sinsentido, evidentemente está a todo lo que da, porque ahora ni pies ni cabeza, ni tengo cómo distraerme.
porque lo que hacíamos antes era salir, llenarnos de actividades, dormir para no enfrentar. Pero ahora, este tiempo contigo, yo siempre digo, aquí la ganancia es caerte bien. Porque despertar con alguien que te cae requete gordo debe de ser una tortura del día entero, que no tienes ni para dónde voltear. Y si te ves en el espejo y te caes gorda, ni qué te digo. Entonces, ¿cómo me empiezo a amigar conmigo? A pesar de todo, de verdad, porque Eliseo, yo creo que mucha gente ni siquiera se cae bien, en principio. Yo a lo mejor me voy un pasito antes, que creo que como lo comentas, esta pandemia nos está ayudando. Yo creo que hay mucha gente que ni siquiera se conoce, Bueno, ¿no? sí, claro, Porque creo que no pensábamos que fuera posible conocernos o claro, preguntarnos claro. quiénes somos, qué es lo que queremos. No era una opción, o sea, había que trabajar, había que ganar dinero, había que levantarse a las 5:30 de la mañana para estar en la oficina a las 8 y había que regresar aquí antes de las 12 para que no me corrieran de la casa, ¿no? Y eso era básicamente lo que hacía y en el Inter trabajaba. Entonces, creo que esta pandemia nos está dando la oportunidad de conocernos. Creo que eso es muy importante. Aquí me gustaría aplicar otro término logoterapéutico que nos puede estar sirviendo mucho. Hay algo que nosotros le llamamos logopistas, que son como pistas hacia el sentido, que te van a estar dando hacia el sentido, porque la gran pregunta es si logoterapia es una psicoterapia centrada en el sentido, ¿voy a descubrir cuál es el sentido de mi vida? ¿Tengo que descubrir el sentido de mi vida? Y Víctor Frank se reía y entonces él decía pues mira, el sentido último, así el megasentido, el metasentido, probablemente lo descubras segundos antes de morir, ¿no? O sea, en el Inter, Claro. simple y sencillamente es ir llegando, es ir acercándote. Y entonces las megapistas, las logopistas, son aquellas cosas que te hacen a ti muy feliz. Mm, Y A ver, entonces, pero ajá, déjame, porque yo sí soy de practicar. adelante, Entonces adelante. les podríamos decir, en principio, ¿qué tal que empiezas a hacer conciencia de lo que te da gozo chiquito, chiquito? Porque aquí, cuando estás en este sinsentido, no hay nada que te dé gozo. Pero sí te puede dar gozo tener agua para bañarte, Agua caliente. agua calentita para bañarte, o el cafecito mañanero, ¿no? O sea, poder a lo mejor asomarte a la ventana porque tienes un árbol hermoso. O sea, nos confundimos mucho cuando hablamos de esto, como siempre tenemos la expansión, ¿no? Soy feliz cuando logro el gran viaje, cuando tengo el gran gozo de la pareja perfecta. A ver, no, no, no. El chiquito, el contigo, para que se empiece a hacer como un hábito del gozo. ¿No? Como decir, qué rica sopa, qué, porque como no nos son cosas que no nos enseñaron. No nos enseñaron y al contrario, yo creo que muchas veces nos hicieron pensar que estaba prohibido, ¿no? Sí, Porque había que cumplir, ¿no? Bueno, imagínate, nos hicieron pensar que el trabajo es como una imposición, es algo como negativo. Yo te digo, yo gozo mucho trabajando, me encanta. sí, cuando descubres que amas lo que haces. Y cuando amas lo que haces, no es trabajo, es gozo. Y además te pagan. Esto está bárbaro. Exacto, es genial, es genial es genial esto. Y me acuerdo, esto que me dices del gozo, de estos pequeños gozos, me hace recordar mucho a cuando estaba estudiando la licenciatura. Bueno, mi primer licenciatura no es psicología, yo estudié primero mercadotecnia. Y esto lo hago como referencia porque no crean que era muy filosófico mi maestro. Era de hecho un ingeniero, era una clase de operaciones, de logística, y de repente nos dice este ingeniero, a ver muchachos, ¿cuál es su definición de la felicidad? ¿No? Y entonces, pues nosotros empezamos así como a decir, no, pues cuando me gradúe, o cuando sea el director de la empresa, o cuando tenga hijos, o cuando esto, habla. Y entonces él se hartó y me dice, todos me están diciendo cosas a futuro. Ahorita. Dice, ahorita. Y agarró y escribió en el pizarrón, todavía eran de esos pizarrones Claro. en los verdes, y No lo escribió, digas mucho porque hace referencia a nuestras edades.
Claro, no, y aparte muchos no van a entender qué es eso, van a decir que es GIS. Pero bueno, en un pizarrón escribió el símbolo de sumatoria, puso felicidad igual a, al fin ingeniero, lo puso en forma de fórmula, sumatoria de momentos felices. Claro, Y claro. entonces él lo que decía es, tú vas a ser tan feliz como tantos momentitos felices se hacen en el día. Claro, entonces, ese vacío emocional viene porque en algún momento nos descuidamos y dejáramos de ver esos chiquitos momentitos que sí valen la pena, que nos dice que vale la pena estar vivo, Correcto. Y que que nos aparte hace gozo. nos da gozo, pero aparte, bajo el esquema de la logoterapia, nos dan mucha información. Imagínate que esos momentos felices son los que te están acercando a tu sentido de vida. Mm. Si tú sigues esos momentos felices. Puedo poner un ejemplo, ¿no? O sea, una cosa que a mí me da muchísimo gozo es convivir con mis perritas. Yo creo que hoy hay muchísima población que bendice enormemente a sus mascotas. Porque te hacen reír con sus barbaridades, ¿no? Si tienes dos, pues cómo se pelean entre ellas, cómo juegan, cómo... O simplemente cuando acaricias a una mascota. De verdad, yo creo que hoy más que nunca, quien tiene una mascota también tiene un sentido, tiene que cuidar a alguien, que ahí era donde te quería decir. Porque ya encontramos un sentido cuando tienes que cuidar a alguien. Correcto. Hay una razón para estar aquí. Y cuando decimos sí a la vida, a pesar de todo, es decirle a esa persona que tiene un sinsentido de la vida, que siente que no vale la pena estar aquí, que eso no existe. O sea, si es vida, es valiosa. Y claro que tiene un sentido. Vamos a buscarlo, ¿no? Y mi acompañamiento terapéutico es acompañar a las personas a encontrar ese sentido. A ver, estabas diciendo una logolista, Logopista, sí. logopista. Ah, A ver, y también logolista de cosas que te hacen sentir bien. o sea, lo que me hace sentir bien, eso es Me uno. estará acercando a mi sentido de vida. Ok. Ahora, Entonces, somos muy desconfiados, o sea, porque todo creemos que el sentido de vida tiene que ser, o sea, no voy a construir el arca de Noé, no necesariamente voy a salvar a la humanidad, es que este, tenemos la idea de que sí, cuando ves ¿no? A estos grandes de la arquitectura y de la pintura, grandes maestros filosóficos, un Víctor Frank, pues dices, pues yo de aquí a que llegue ahí, imposible. Entonces es como, se aleja muchísimo la posibilidad de llegar a un buen lugar, pero el buen lugar es el esta buen lugar es vida. el que tú tienes y el que eres. Y me encanta esa analogía que haces con los grandes artistas, porque creo que los padres me van a entender. Yo no tengo la dicha de ser padre, pero por lo que he visto con los padres y las madres es, sus hijos son sus creaciones, Tu mejor creación. ¿no? Imagínate qué más sentido de vida pudiera haber que crear esa vida a la que tú amas tanto, de la que estás tan orgulloso y que no sería posible sin ti. Voy a poner una pregunta que es muy difícil de imaginar, ¿no? Pero de todas maneras la voy a poner. ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo sería este universo sin ti? Sería muy distinto. No sé cómo. No, o sea, no sé si pudiera explicar cómo sería el planeta sin Meg. Lo único que te puedo decir, Meg, es que sería muy distinto. Y ahí es donde tú ves tu impacto. Por lo pronto, hay mucha gente que te escucha, que te ve. Esa Claro. gente no tendría eso. Claro, porque a veces me minimizo porque no he tenido grandes logros visibles, pero mi vida es el gran logro. Correcto. Visibles a tus ojos Ah, y a tus claro, ojos críticos, o ah, o sea, a los de todos. No, sí, no los de Meg, ¿no? O sea, sí, 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 visibles a nuestros ojos críticos sobre algo y sobre ciertas expectativas que cuando tú reevalúas tus expectativas, hay veces que tú dices, ¿quién fregados me dijo eso? ¿De dónde saqué que yo tenía que ser el director general de esta empresa? ¿O de dónde saqué que yo tenía que tener hijos para ser feliz? ¿O de dónde saqué? Muchas veces esas expectativas son de alguien más, no son las tuyas. Por eso creo que lo más importante es que te llegues a conocer a ti. sí, que hoy por hoy, también gracias y yo bendigo a la pandemia,
la búsqueda y las posibilidades son muchísimas, nos han permitido acercarnos de alguna manera, pues a terapeutas, a gente que te puede guiar, enseñando, como viendo una referencia nueva, porque si también está cambiando el proceso de la era a una era más brillante, yo le quiero poner así, como una era donde ya esto de tener, ya no es tan importante, porque en este momento la pandemia misma nos dijo, ¿de qué te sirve tener el closet lleno? Si no te lo puedes usar. ¿Y de qué te sirve tener todo eso que no usas nunca? Volteaste a ver espacios que dices, ¿en qué momento los llené? Entonces estamos empezando un paso atrás al minimalismo. A ver, ya no necesito... Este proceso deja de entretenerte. Tener, entretiene. Porque ahora tienes que cuidar. Mantener. A ver, si tengo más tiempo para voltear a verme, y dijiste algo hermoso, y yo lo digo siempre, estamos en como si el universo y el planeta mismo fuera un mosaico precioso, donde cada uno es un mosaico chiquititito, pero sin ese mosaiquito, nada sería igual, como bien lo dijiste. ¿Por qué? No lo sé. Pero todos están ocupando su espacio, tiempo, en la perfección de la divinidad. Así es, totalmente. Totalmente, y eso es por eso que hacemos tanto énfasis en sí a la vida a pesar de todo, ¿no? Porque el a pesar de todo incluye el que tú tienes tu actitud por medio de que tú decides cómo responder a aquello que la vida te va preguntando y te va pidiendo, ¿no? Y es tan maravillosa que te lo respetan, ¿no? O sea, Víctor Frank lo que decía es, yo no me permitía caerme porque tenía la ilusión de reencontrarme con mi esposa. Wow. ¿No? Y estaba en el mismo campo de concentración, los separaba una barda. La única diferencia es que la esposa murió como a los 6 meses de haber llegado al campo de concentración y él no sabía. Wow. Inclusive él dice que quizás si él se hubiera enterado que su esposa murió, quizá él no hubiera terminado. Claro. Porque no tenía ese para qué. Ahorita que estás diciendo eso, me acordé de esta hermosísima película La vida es bella. Cómo este papá hace que todo este campo de concentración tenga un sentido para que este hijo lo entienda como un juego. Correcto. Solamente un juego. Le va la vida por delante, sin duda, pero creo que es un gran ejemplo de las enseñanzas de Víctor Frank, ¿no crees? Totalmente. Es más, véanla, muchachos. Es una buena película para verla. Bueno, muchas que pues, si son como de nuestra edad, si son tan jóvenes como nosotros, seguramente la recordarán. Si son un poquito más jóvenes que nosotros, se van a llevar una grata sorpresa, una gran película italiana. Y además con una música extraordinaria. Así es, que nos habla de esto, literalmente así es, la vida es bella. Y cuando yo decía, cuando me presentaba un poquito cuando hacías mi presentación y que yo decía, estoy seguro que estoy aquí para disfrutar de mi experiencia humana, tiene que ver con esto, tiene que ver con que es maravilloso vivir, aunque suena comercial de GNP, es realmente una gran... Sí, claro. Es una gran experiencia, es estar viviendo, porque luego también... digo, en este caso estamos hablando de logoterapia, pero yo soy una persona que se considera estar muy en contacto con su espiritualidad, ¿no? De hecho, elijo estudiar logoterapia porque logoterapia es la psicoterapia que piensa que el hombre es psique, o sea, que es mente, que soma es cuerpo y es espíritu. Es decir, para la logoterapia la espiritualidad es un aspecto importante de la psicoterapia que se va a estar utilizando. Entonces, luego de repente, cuando estamos en contacto con nuestra espiritualidad, pues nos da por, ya sabes, todo es espiritual, todo es maravilloso. Y yo les digo, pero, hey, o sea, en algún momento será solamente espíritu, ¿no? De acuerdo a lo que tú vayas creyendo que va a suceder, ¿no? Cuando ya no estés en este plano. Pero ahorita aquí eres un ser humano. Y entonces, como ser humano, disfruta. Mientras tengas cuerpo, hay que atenderlo. Así es. Porque no hay forma de iluminarte con el cuerpo amolado. Correcto. ¿No? Con una mente agobiada y con un corazón apretado.
O sea, así de simple, porque buscar la espiritualidad no estar en el nirvana. La espiritualidad gozosa Es aquí, es en es esta en tierra. este instante y qué estoy haciendo en este instante. Correcto. En esta experiencia tuya, que seguramente tienes, vuelvo a decirte, mucha gente alrededor, ¿cuáles son así como tus tops de, a ver, uno, dos, tres y cuatro, cinco y hasta 10 si quieres? Empecemos por aquí. Los hemos ido diciendo, Eliseo, pero a veces nos gustan los resúmenes para que la Claro. gente no se pierda en nuestra conversación, porque tú y yo estamos de café, estamos Así es. tomándonos un cafecito muy delicioso, ¿no? ¿Cómo les invitamos a estos que sienten hoy, en este día, que para qué? Ok. Yo lo que les diría es, lo primerito es, si tú eres una persona que está actualmente sufriendo un sinsentido, sufriendo vacío existencial, sufriendo algo, te diría es, no tienes necesidad de atravesar por esto solo. Lo primero que es pide ayuda, a quien sea. ¿No? O sea, si eres muy católico, ve con el padre. Si quieres pagar una psicoterapia, paga una psicoterapia. Si no tienes para pagar una psicoterapia, hay N cantidad de centros de ayuda, de apoyo emocional, donde no se te cobrará o se te cobrará simbólicamente, pero que sepas que hay una opción. Lo más importante para mí, y me lo tomo muy en serio, porque una amiga muy querida, desgraciadamente falleció, porque sintió que no había salida. Claro. ¿No? Entonces me lo tomo muy en serio al decirles lo primero, si tú te sientes mal, levanta la mano. Ese es el punto número uno. Ahora, cosas que tú puedes hacer en tu día a día que te van a estar ayudando es, lo primero que yo recomiendo hacer es esto que decíamos de descubre en tu día a día qué cosas te están dando placer. Y ojo, si no hay ninguna en un día, si tú empiezas a hacer un recuento y tú dices, el día de hoy nada me gustó, nada me causó placer, es un foco rojo, es una alarma y pide ayuda. Voy a pararte tantito ahí para preguntarte algo. ¿Cuándo puedo diferenciar que ya estoy en un proceso depresivo importante? Claro, no, híjole, es complicado que uno solo o sea, que yo me dé cuenta de mí. Pero los Porque de mi entorno sí. pues, exacto, los de tu entorno sí, pero luego de repente vivimos tan aislados, o no sé si has visto por ahí un meme que a mí me da mucha risa, que salen una señora y una hija abrazándose, y el meme dice se fue el wifi de la casa y su mamá y madre e hija se reencuentran, ¿no? O sea, Claro. lo cual nos dice sí, o sea, están viviendo en la misma casa, pero pero no se comunican. Entonces, si bien puede ser que uno se dé cuenta o que se dé cuenta alguien más, pero es cuando tienes constantemente este tipo de situaciones de tristeza, de depresiones, normalmente no te quieres levantar de la cama o te levantas porque tienes que ir a trabajar o porque tienes que hacer algo, pero no lo estás haciendo, cuando dejas de disfrutar hasta las cosas más comunes, ¿no? O sea, cuando dejas de disfrutar hasta la comida, dejas de disfrutar todo aquello que está a tu alrededor. Eso ya te está dando una cuestión de alerta. Es muy importante que no nos autodiagnostiquemos porque la parte de la depresión, como utilizamos muy a la ligera la palabra, Claro. ¿no? Y no tengo problema en que se diagnostiquen, no, mi problema es que se automedican. Claro, claro. ¿No? Entonces, vayan con un especialista y de verdad hago mucho énfasis. Si no tienen el dinero para hacerlo, hay asociaciones que los van a apoyar. ¿Va? Sí, porque confundimos hoy estar triste, que se vale, a estoy Correcto. deprimido. Y el deprimido es un cúmulo de situaciones que son muchas por mucho tiempo. Por mucho tiempo, por lo general, por lo menos por 2 meses, para que se diagnostique depresión. Entonces, lo voy a poner así de esta manera. La tristeza es una emoción y como tal, por definición, una emoción no puede durar más de 2 minutos. ¿No? O sea, una emoción es una reacción física del cuerpo. Lo que se genera si te quedas estancado en esas emociones son sentimientos.
Entonces puedes estar melancólico, puedes estar cabizbajo, puedes estar diferentes sentimientos relacionados con esta parte de la tristeza y eso es lo que no es sano. Entonces voy a pensarlo así. Es normal, como tú bien lo decías, ¿para qué nos sirve la tristeza? Nos sirve para saber que hay algo que no está bien en nuestra vida. El cuerpo me hace que tenga ese impulso para yo decir, tengo que reflexionar cómo cambiar esto que no está bien. Voy a ponerlo con algo que yo espero que todos en su casa estén bien, que no hayan tenido ninguna pérdida durante esta pandemia. Pero voy a pensar que alguien perdió a alguien durante esta pandemia, está triste, ¿no? Ok, te viene el impulso, lloras, estás triste, y entonces te hace reflexionar qué puedes hacer, qué me faltó hacer con esta persona. Ok, no puedo hacer nada con ellos, pero con los que están vivos sí. Entonces empiezo a hablarle a mis papás, entonces empiezo a ir con mis hermanos, empiezo a tener otro tipo de interacciones. Las tristezas siempre va a tener una función, ya si estás 2 meses instalado en eso, para nada es positivo. Ok, eso está muy claro, porque hay que atenderlo. No podemos Correcto. pasarlo de largo. Y también, si yo estoy como mamá dándome cuenta que este adolescente está más encerrado, no habla, cambia sus hábitos, ya no se quiere bañar, le cuesta mucho trabajo estar en el Zoom con la escuela, está muy malhumorado, le duele todo y no le duele nada. O sea, hay así focos que, a ver, no porque yo haga algo, pero sí busco quién. Correcto. Buscar ayuda. O sea, lo peor que puede pasar es que le digan, señora, su hijo está siendo adolescente, no pasa nada. Ah, Pero perfecto, qué sí, bueno. se llaman las hormonas, no importa, pero en el Exacto. intervalo yo no voy a Qué bueno averiguar. que se lo dijeron, exacto, pero no ponerlo a la ligera, eso es sobre todo la recomendación, que yo creo que es importante. Ahora bien, sí es importante que sepamos que estamos actuando raros. También ahí voy a recurrir a una a una de las frases con las que inicia Víctor Frank su libro, El hombre en busca de sentido, que es del que estábamos hablando. Y él decía, ante una situación anormal, una reacción anormal se convierte en lo normal. Ok. Entonces, básicamente él decía, ante el horror de lo vivido en el campo de concentración, una reacción horrorífica, una reacción, el que un ser humano no tuviera tristeza porque veía caer muerto a alguien al lado, eso se convertía en lo normal, porque es una situación anormal, provoca reacciones anormales. En este caso, en la pandemia, En este caso, estamos exactamente igual. Ante una situación anormal, estamos reaccionando anormalmente. Yo les pongo a pensar lo siguiente. ¿Hace cuántos años el mundo no vivía que cada día te dijeran cuántos muertos más se sumaron? no, bueno, ni en las guerras. Y lo estamos viendo como si fuera como un dato. Híjole, ayer rompimos récord, ¿no? 1800. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Son Tienes toda la 1800 razón. vidas humanas. Así es como son 1800 padres, hijos, hermanos, gente que contribuye a esta sociedad. Deberíamos de estar por lo menos conmovidos. Iba a usar esa palabra, conmovido, claro. Claro. Claro, no, pero lo estamos viendo ya como algo normal. Y entonces, ante una situación anormal, una reacción anormal se vuelve lo normal. Entonces, estamos haciendo cosas en pandemia que no son la normalidad y que van a tener reacciones anormales, ¿no? Estamos trabajando desde casa, ¿no? Entonces tengo yo mi reacción anormal que eso se está dando muchísimo, ¿no? Cada vez se está estudiando más a nivel psicológico. Las horas dedicadas al teletrabajo son impresionantemente mayores a que si estuviéramos en una oficina. Sí, y sin ver gente y sin ver verde y sin salir y venir y comer rico Claro, porque, antes por lo menos caminabas un poquito más para ir al baño en una oficina. claro, claro, Aquí, o los niños en las escuelas. Aquí pues son unos pasos, a menos que vivas en una mansión, pero pues yo no. claro. Entonces, aquí en mi casita, unos pasos para llegar al baño. Entonces, de nuevo, ante una situación anormal como es la de la pandemia, una reacción anormal, que es trabajo en exceso, se está convirtiendo en la parte normal. Por lo cual, mi recomendación, lo que yo les pediría que hicieran, es que hicieran por lo menos al día 2 pausas. Quiero que en esto lo hagan unas pausas conscientes.
Cuando digo pausas conscientes es no los voy a poner a meditar, no los voy a No, poner... no. Tómate 2 minutos, así, pero de verdad ponle así 2 minutos, nada más para que tú te preguntes, ¿qué necesito? A ver, hagámoslo. 2 minutos. 2 minutos, ¿qué necesito ahorita? Yo te voy a decir ahorita es de, ¿qué necesito? Creo que sí necesito como algo calórico. O sea, sí necesito un chocolate de abuelita, ya dije marcas también, está medio frío el día, entonces, ok, voy a hacerme un chocolate caliente o voy a comprar pan para tener esa parte calórica. ¿Qué necesito? Necesito caminar. Escucha a tu cuerpo, ¿no? O sea, es impresionante todo el tiempo que nos la pasamos sentados, ¿no? Y entonces, si te pones a escucharte a ti que necesitas, te vas a decir, necesito caminar. Yo sé que estamos en pandemia y que estamos encerrados, pero si puedes salir a caminar al parque, o sea, nadie dijo que no puedes hacer ejercicio. Entonces, escúchate y hazlo por lo menos 2 veces al día. Pues yo soy más exigente. Yo diría que tanto usamos el celular que pusieras una alarma cada hora, por lo menos como para estirarte. Claro. O sea, estírate, avísale al cuerpo que estás ahí, no es un bulto. Está en contacto con tu cuerpo. Claro, claro. Otra, Agua, toma agua. agua, tomar agua, date el tiempo de ir al baño. Hay gente que no se da tiempo para ir al baño, ¿eh? O Cada uno come aquí con la compu. comemos mientras estamos en la parte de la computadora. Entonces, creo que es muy importante siempre el que te des ese tiempo. Otro ejercicio que hago, que yo les encargo mucho, este es más de psicología positiva que de logoterapia, pero creo que es muy importante, es empieza a hacer listados de agradecimiento. Ah, sí. Algo que está, y esto es científicamente comprobado, eso sí lo puedo decir dentro de la parte de la ciencia, porque lo ha estudiado mucho la psicología positiva. ¿Sabes tú cuál es la variable que más influye para la felicidad de las personas? La gratitud, La gratitud. claro. Mientras más agradecido seas, más feliz vas a estar. Pero además es un imán. Es como Correcto. decirle a la vida, más agradezco, pues más te regreso a lo mismo. Más me Yo quejo, más me da de lo mismo. claro, yo la manera en la que lo pongo de una manera muy gráfica, digo, si quisiéramos verlo como si más espiritual, ¿no? O sea, imagínate que cada vez que le dices gracias a algo, es como si le dijeras a Dios, quiero más de esto, Claro, claro. ¿no? O sea, nada más están esperando a ver qué te mandan, ¿no? O sea, pero tú tienes que decirle qué. Entonces, di las gracias. Entonces, haz listados de agradecimiento. Y esta pandemia se presta mucho para eso, no es para ponernos tristes, pero es de, quizá haya personas a las que le quieras agradecer que nada más están a un teléfono de distancia, ¿eh? Porque otra de las cosas que yo agradezco enormemente es que esta pandemia la estemos viviendo en una época donde estamos llenos de tecnología. Es toda la diferencia. Mira que podemos hacer un programa a distancia que posiblemente iba a ser más complicado por horario, por tiempo, por distancia. Aquí en tu pantalla, a la hora que lo quieres, lo puedes repetir. A ver, Eliseo, para cerrar este programa, Sí, me gustó mucho tu frase que pusiste. Te invito a que juntos nos bebamos de un solo trago el azul del cielo. Me fascinó. ¿Qué muchas quiere gracias. decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo eso? Mira, tiene que ver mucho, y eso es más con la parte metafísica, ¿eh? Yo sé, yo sé. Hay un grupo muy popero de mi época que se llama OV7, ¿no? Que tenía una canción que se llama Vuela más alto. Si un día la escuchan, esta canción se van a dar cuenta que es un gran decreto metafísico. Lo que dice es, vuela más alto, de un solo trago bébete el azul del cielo, tu imaginación es la que hace que muevas tus pies. Te está hablando de cómo tú eres el responsable y el creador de tu vida. Y Pues siempre me gustó esa canción y siempre lo agarré como mi eslogan. Y para mí el de invitarte a que te bebas de un solo trago el azul del cielo es comunicarte. O sea, y creo que ese es, si tuviera una misión en la vida, para mí es esa, es comunicarle a las personas que tienes el derecho a amarte, que tienes el derecho a ser feliz, que wow, tienes el derecho a hacer lo que quieras, que si te quieres beber el cielo de un solo trago, bébetelo. Porque ese es tu derecho y para eso estamos aquí, en nuestra experiencia humana. qué maravilla. ¿Cómo no agradecer la deliciosa plática que hemos tenido tú y yo y que nos has compartido esto que amas, que se nota que es tu pasión, que qué bueno que cambiaste de mercadotecnia a algo que tiene, que yo creo que impacta de una forma enorme a los corazones de los seres humanos. Dar formas de llegar en el estilo de cada quien con el conocimiento adquirido, porque yo creo que el valor del conocimiento es cómo lo das tú
a partir de tu experiencia. Entonces, yo te quiero dar muchísimo las gracias, Eliseo, por haber estado con nosotros en el programa. Y bueno, que tengas de verdad así todo esto que tú das, que se te regrese multiplicado en mucho bien, en muchísimo bien. Te lo agradezco yo a ti en el alma, me siento honradísimo que me hayas invitado y muchas gracias a todos tus televidentes, Facebook videntes, YouTuber videntes o todo lo que sean por donde nos vean, por escucharnos y por vernos esta vez. Voy a poner rápido tu contacto por si alguien quiere, elige marcarte, ahí está Eliseo Zamudio Castillo, por si quieren un teléfono de ayuda, pues ahí está, y es alguien que pues evidentemente si lo has escuchado y tocó tu corazón, posiblemente vas a encontrar grandes respuestas o por lo menos una guía que sea más sana. Pues a todos les doy las gracias infinitas por haber acompañado en este miércoles grandioso de posibilidades de ser felices a pesar de. La felicidad no es un lugar a donde ir, es estar disfrutando momento a momento lo que la vida sí nos da. Pásenla muy bien, brillen siempre. Meg. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv.